Amigo televidente, le habla el doctor Gabriel Morales de su programa Medicina al Día. Hoy vamos a hablar de malformaciones congénitas. Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy, malformaciones congénitas. ¿Qué son las malformaciones congénitas? No son más que aquellas lesiones que están presentes en el bebé al momento del nacimiento. O sea, aquellas lesiones que encontramos en el bebé al nacimiento que no están bien formadas, se llaman malformaciones congénitas. Por ejemplo, un bebé que nazca, en el momento del nacimiento veamos que le falta un brazo, una extremidad, es una malformación congénita. Un niño que al nacer tenga el labio leporino y paladar hendido, eso es una malformación congénita. O sea, todas aquellas alteraciones que están presentes en el bebé al momento del nacimiento se llaman malformaciones congénitas. Son muchas las causas de malformaciones congénitas, son muchas las causas de malformaciones congénitas en el ser humano. Y tenemos que tenerla pendiente porque hay muchas de ellas que podemos prevenirla. Por ejemplo, la etapa del embarazo más peligrosa, la etapa del embarazo que es más peligroso, que son más probable que ocurran problemas de este tipo de malformaciones, es en el embarazo de la tercera semana a la octava semana. De la tercera semana del embarazo hasta la octava semana se llama período embrionario en el embarazo. Y en ese período de la tercera semana a la octava semana es que se forman todos los órganos y tejidos del embrión. De la tercera a octava semana se forma el corazón, los riñones, el pulmón, el cerebro, los intestinos, las extremidades, ¿no? Todos esos órganos se forman, todos los órganos y tejidos del cuerpo se forman de la tercera a la octava semana. Por eso es que este periodo se llama periodo embrionario y es el periodo crítico del embarazo. ¿Por qué? Porque en este periodo pueden ocurrir malformaciones, cualquier agresión, ya sea por uso de medicamentos, ya sea por sustancias químicas, ya sea por el medio ambiente, ya sean por enfermedades como son infecciones virales, enfermedades generales. En esta etapa de la tercera a la octava semana del embarazo puede producir malformaciones congénitas. De la tercera a la octava semana es una etapa crítica del embarazo donde la madre tiene que cuidarse mucho con los medicamentos que usa, con la alimentación, el medio ambiente que los rodea. ¿Por qué? Porque en este tiempo se están formando, decíamos, todos los órganos y tejidos del embrión. Entonces, cualquier agresión en ese periodo se puede formar mal un órgano, se puede formar mal el corazón, se puede formar mal el cerebro, ¿no? Se pueden formar mal los intestinos, se pueden formar mal la cabeza del bebé, los miembros. Entonces es una etapa crítica del embarazo y la madre tiene que tener mucho cuidado en este periodo que es de la tercera a la octava semana de desarrollo del embarazo. Esta etapa la paciente tiene que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el uso de medicamentos. La paciente tiene que tener cuidado con el uso de medicamentos. Por ejemplo, hay medicamentos que producen malformaciones congénitas. Los antidepresivos son medicamentos que no son muy buenos en este periodo porque pueden producir malformaciones congénitas. El diazepam, que a la mujer le gusta tomar algunas veces y que para dormir o para tranquilizarse, puede producir malformaciones congénitas. Hay muchos antibióticos, muchos antiinflamatorios que en este periodo no son buenos usarlos porque podría causarle problemas a la madre. Por eso es que muchas veces ustedes se fijan que en la paciente, en el embarazo, muchas veces los médicos, la mayoría, cuando la paciente tiene dolor de cabeza, le pone acetaminofén o Ponstan, que son unos medicamentos, unos analgésicos, que se ha demostrado que no causan gran problema en la madre, no causan malformaciones congénitas. Entonces, no es lo mismo que una paciente esté embarazada y comience a tomar diclofenac, que tome a tomar becerol, ¿no? De ese tipo de calmantes que pudieran causar problemas en el bebé. Entonces, eso tenemos que tenerlo pendiente. Entonces, por ejemplo, en este periodo, muchas enfermedades de la madre
pueden producir malformaciones congénitas. Por ejemplo, diabetes. La diabetes en este periodo, si no está controlada, puede causar malformaciones en el bebé. Por eso es que una madre que está embarazada, si es diabética, debe llevar su tratamiento al pie de la letra, porque se ha demostrado que una diabetes que no esté controlada causa malformaciones congénitas, puede causar muerte fetal intraútero, puede causar aborto y puede causar un niño que se llaman macrosómicos, un niño que son muy grandes, de 12, 13 libras. Todo eso puede producirlo una diabetes en una paciente que no esté controlada. Las infecciones, muchas infecciones pueden producir malformaciones congénitas. Por ejemplo, la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual. La sífilis puede producir múltiples malformaciones en el bebé, puede producir malformaciones cerebrales, malformaciones a nivel del paladar, ¿no? Entonces, la sífilis, por eso todas las pacientes cuando llegan a los chequeos prenatales le indicamos todos esos análisis, y entre ellas está la sífilis, la toxoplasmosis. La infección por el Toxoplasma gondii, por el virus del Toxoplasma gondii, por el parásito Toxoplasma gondii, puede producir muchas malformaciones en el bebé, malformaciones oculares, malformaciones intracerebrales, puede producir la toxoplasmosis, incluso en algunas pacientes puede producir aborto. Por eso le indicamos esos análisis al inicio del embarazo. Si encontramos una prueba de sífilis positiva, le ponemos su tratamiento con antibiótico a base de penicilina, que la penicilina no hace daño en el embarazo, no causa malformaciones. Le hacemos su prueba de toxoplasmosis, si tiene toxoplasmosis, le ponemos su tratamiento, y entonces estamos tratando a la paciente para prevenir que aparezcan malformaciones congénitas. Por ejemplo, la rubeola, que es una enfermedad viral, puede producir muchas malformaciones cardíacas graves en el bebé. Muchos bebés en madre que le da rubeola hacen malformaciones cardíacas graves si no tienen aborto, si no tienen otro tipo de patología, pero producen múltiples malformaciones, las infecciones por rubeola. Y entonces imagínense ustedes, rubeola, que es una enfermedad que se puede prevenir, porque por ejemplo, si la paciente se pone su vacuna contra la rubeola, no le va a dar rubeola. Entonces ven que hay algunas malformaciones congénitas que la podemos prevenir. Si la paciente es diabética, su tratamiento para la diabetes, para que no haya problema, controlarle su diabetes. Si la paciente tiene una sífilis, su tratamiento para la sífilis, que son antibióticos para curar. Si tiene una toxoplasmosis, su tratamiento para la toxoplasmosis para evitar malformaciones congénitas. Entonces tenemos que tener esto pendiente para que no tengamos muchos problemas en esa paciente, porque señores, un niño con malformaciones congénitas es un problema tremendo para la familia. Hay muchos niños con malformaciones congénitas que mueren al momento del nacimiento o en los primeros meses, pero hay otros que no mueren. Y entonces esos niños son niños especiales y esa familia tiene que luchar todo el tiempo con esos niños. Eso es un tremendo problema realmente. Esa familia siempre está irritable, con muchos problemas, pelean por todo, porque es que ese estrés que sobrellevan trabajar con niños especiales no es fácil, no es fácil. Entonces, en aquellos casos que podemos prevenir, le decimos rubeola, póngase su vacuna, toda mujer ya debe estar vacunada contra la rubeola, que si ocurre un embarazo no va a padecer rubeola porque ella se vacunó. No que una paciente porque no se haya vacunado por la rubeola venga y haga malformaciones congénitas graves, malformaciones cardíacas graves. Entonces, eso tenemos que tenerlo pendiente en muchas pacientes realmente. El uso de drogas puede producir malformaciones congénitas. Los pacientes que usan drogas, la cocaína puede producir muchas malformaciones congénitas. Hay una que es muy frecuente en la cocaína que se llama gastroquisis, que es que se forman todos los intestinos, el estómago y todos los órganos se forman fuera de la cavidad abdominal. Es una malformación congénita que se puede ver muy frecuentemente ligada al uso de drogas como la cocaína. El uso del alcohol, del tabaco, el alcohol, tabaco,
se ha visto que se relaciona también con muchas malformaciones congénitas. Imagínense el café. Son drogas sociales, mucha gente toma café, mucha gente toma alcohol, pero tienen que tener pendiente que en las pacientes embarazadas, en este periodo crítico de la 3ª a la 8ª semana, hay que tener cuidado con el café, hay que tener cuidado con el alcohol, hay que tener cuidado con el cigarro, o sea, el tabaco, porque se ha visto que pueden producir malformaciones congénitas. Las radiaciones, el uso de placas, por ejemplo, la paciente en este periodo no es bueno que se haya placa, a menos que sea obligatorio. Y cuando se tiene que hacer una placa de manera obligatoria, hay un mandril especial para cubrir el abdomen, para prevenir este tipo de complicaciones. Como si la paciente se pone su mandril, ¿verdad?, evita que pasen la menor cantidad de radiación al embarazo y disminuye la posibilidad de malformaciones congénitas, incluso la radiación hasta aborto pueden producir. Entonces tenemos que tener esto pendiente, por eso es que muchas pacientes durante el embarazo, nosotros no le andamos indicando placa. Si van al odontólogo, por ejemplo, en los primeros meses del embarazo, les recomendamos no realizarse placas, radiografías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las radiografías pueden producir malformaciones congénitas. Hay déficit de nutrientes que pueden producir malformaciones, por ejemplo, el ácido fólico. La deficiencia de ácido fólico, una paciente que no ingiera la cantidad adecuada de ácido fólico puede tener múltiples malformaciones congénitas, principalmente del tubo neural. Se ha visto que pacientes con deficiencia de ácido fólico pueden tener también labios leporinos, paladar hendido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Una paciente por déficit de nutrientes, por ejemplo, déficit de folato, de ácido fólico, la paciente tenga una malformación como son labios leporinos y paladar hendido. Todas estas malformaciones la podemos ver en la paciente, por eso tenemos que tener cuidado con la paciente, por eso es que la paciente debe tener un buen chequeo prenatal. Desde que la paciente piense embarazarse, debe ir a su médico para que le evalúe antes de embarazarse. Y en caso de que no lo haga, pues desde el principio del embarazo. ¿Por qué de antes? Porque, por ejemplo, si una paciente dice, doctor, yo me voy a embarazar, yo pienso en este año, a partir de julio, comenzar a buscar mi embarazo. Entonces esa paciente yo la voy a estudiar antes de, le voy a hacer todas sus pruebas, por ejemplo, le voy a hacer su prueba de la sífilis, de Toxoplasma gondii, le voy a ver si ya se vacunó, voy a ver todas esas cosas antes de que ella se embaraza para prevenir complicaciones que pudieran ser abortos, pudieran ser malformaciones congénitas. Entonces, después que yo investigue a esa paciente bien, porque imagínese usted, si la paciente va a donde mí, antes de embarazarse, yo le hago todas sus pruebas y le encuentro una prueba de sífilis positiva, una prueba de toxoplasmosis positiva, yo trato a esa paciente antes de ella embarazarse. Entonces, cuando ella se embarace, no vas a tener problemas. Le voy a comenzar a dar sus nutrientes para que tenga un embarazo con menos problemas posible. Voy a comenzar, bueno, como tú piensas quedar embarazada a partir de julio, comienza a usar 5 miligramos de ácido fólico todos los días. Eso te vas a prevenir los problemas del tubo neural, ¿no? Los problemas de espina bífida, meningoceles. Todos esos daños del sistema nervioso, labios leporinos, paladar hendido, todo eso yo lo puedo disminuir con la paciente tomándose una tabletica de ácido fólico desde antes, ¿verdad? Decía yo, si tiene una infección como la sífilis, la tratamos, si tiene Toxoplasma gondii, la tratamos antes de embarazarse. O si no lo hace, puede hacerle al principio del embarazo también, investigamos todo y orientamos a la paciente con relación a los medicamentos. ¿Cuáles medicamentos puede usar? ¿Cuáles no? Le decimos, mira, no tomes ningún medicamento a menos que te lo indiquemos. ¿Por qué? Porque hay muchos medicamentos que se relacionan con malformaciones en el embarazo y con aborto, para que tu bebé nazca bien.
Entonces, eso tenemos que hacer una buena orientación a las pacientes para evitar que una paciente vaya a nacer su bebé con malformaciones congénitas. Hay una gran cantidad de malformaciones congénitas que son de etiología desconocida, que la paciente no se le encuentra nada, pero sin embargo está la malformación. Muchas veces el médico, la mayoría de las malformaciones no se pueden evitar. Hay 1% de malformaciones, como yo decía, que se pueden deber a infecciones, a sustancias químicas, al medio ambiente, que podemos, por ejemplo, evitarla, pero una gran mayoría no la podemos evitar. Hay pacientes que hacen malformaciones congénitas de etiología desconocida, la gran mayoría. Casi el 60% de las malformaciones congénitas son de etiología desconocida. No sabemos a qué se debe. Entonces tenemos que tener esto muy pendiente y orientar a la paciente. Que a veces, por ejemplo, una paciente está con su ginecólogo le está poniendo toda su vitamina, todos sus nutrientes que ella necesita y todo su embarazo va bien y resulta que ella se hace una sonografía y tiene una malformación congénita. Su médico no es culpable de eso, ella no es culpable de eso. Eso es de etiología desconocida que puede ocurrir muchísimas veces. Porque el médico, todos los médicos saben, todos los médicos ginecólogos, cuáles medicamentos puede usar en el embarazo y cuáles no se pueden usar en el embarazo. Entonces, la mayoría de los médicos usan los medicamentos que son nobles en el embarazo. Cuando tienen que usar un antibiótico, hay antibióticos que no hacen daño en el embarazo, que se ha demostrado que no causan ningún problema. Hay vitaminas que son buenas en el embarazo. Hay analgésicos que si la paciente tiene algún dolor puede usarlo y no le causa ningún problema en el embarazo. Entonces, todos los médicos ginecólogos saben eso. Cuando hay infecciones vaginales también, hay óvulos que no causan problema en el embarazo. Entonces, el médico ginecólogo entiende todo eso y por eso es que desde el punto de vista de los medicamentos es muy difícil que ocurra problema con el embarazo porque el ginecólogo conoce cuáles medicamentos puede usar y cuáles no puede usar. O sea que la mayoría de las malformaciones congénitas hoy en día son de etiología desconocida. Una cuanta podrán tenerla por diabetes, por el uso de drogas, hay pacientes que se ponen a usar medicamentos para dormir y pueden darle malformaciones congénitas. Hay personas que no duermen muy bien y que se acostumbran a tomar pastillas para dormir y entonces eso puede causar problemas en su bebé. Pacientes que le gustan tomar alcohol, que aún sabiendo que están embarazadas siguen tomando alcohol como si nada. Café, que se toman 10 y 12 tazas de café al día, pensando que eso no causa ningún daño. Y no es así. El café, el cigarro, pueden causar malformaciones. Entonces, si el paciente desconoce esto, puede tener complicaciones en su embarazo y nacerle un bebé con una malformación congénita. Imagínense lo triste que se pone una madre y lo triste que se pone su médico también cuando a una mamá le nace un bebé con malformaciones congénitas. Por eso estamos orientando sobre esto para que nuestras pacientes sepan que tienen que cuidarse en el embarazo, durante todo el embarazo, pero para prevenir las malformaciones de tercera a octava semana es el periodo crítico del embarazo donde ocurren la mayoría de las malformaciones congénitas. O sea, del primer mes a los 2 meses. Es que ocurren la mayoría de malformaciones. Entonces, por eso es que la paciente tiene que tener cuidado. Y entonces es una etapa que hay muchísimos malestares del embarazo, muchísima náusea, muchísimos vómitos. Entonces la paciente tiene que tener mucho cuidado y limitarse a usar los medicamentos que le indica su ginecólogo. Señores, estamos en vivo en su programa Medicina al Día. Estamos hablando hoy de malformaciones congénitas. Vamos a una breve pausa y en breve momento regresamos. Ginecólogo obstetra, ginecoplástico láser con posgrado en el Centro Médico UCE, Hospital Calderón Guardia en San José, Costa Rica, Pelosi Medical Center, New Jersey y el Instituto de Rejuvenecimiento Vaginal con Láser de Los Ángeles, California, está prestando sus servicios de diseño y rejuvenecimiento vaginal con láser.
ginecología, obstetricia, cirugía ginecológica, cosmetoginecología, criocirugía, infertilidad, colposcopía, entre otros servicios. Horario de consulta de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía y de 4 a 6:30 de la tarde. Visítenos en el Centro Hospitalario UCE, calle Presidente Enríquez número 3 en San Pedro de Macorís. Teléfonos 809-529-6111 y 809-223-7069. Ponga su salud íntima en manos profesionales y capacitadas. Varios años de experiencia y los equipos más modernos de la región están a su servicio. El doctor Gabriel Morales le espera. Para un diagnóstico seguro debe visitar Somarax. En el Centro de Alta Tecnología Diagnóstica Somarax, usted encontrará los servicios de sonografías, mamografías, rayos X, tomografías, laboratorio clínico y densitometrías para el estudio de la osteoporosis. Con un equipo médico altamente capacitado y la tecnología más avanzada, Somarax está ubicado en la calle Libertad número 1 frente al Hospital Dr. Antonio Musa con el teléfono 809-246-5448. Somarax, lo máximo en tecnología médica. Ya es tiempo de revolucionar el cuidado de tu piel. Es tiempo de láser. Es tiempo de EDC, que pone a tu disposición la tecnología láser número 1 del mercado, Fotona. 2 equipos láser para rejuvenecimiento en tercera dimensión, levantamiento de mamas, glúteos, brazos y muslos, estrías, cicatrices, ronquidos, acné, varices, hongos en las uñas, depilación, entre otros. Escoge la perfección. Visita Láser Clinic EDC, calle Club de Leones 29 frente a la Escuela Laboral. Teléfono 809-529-1384. Láser Clinic EDC, dando vida a tu belleza. En su programa Medicina al Día, contamos en vivo. Estamos hablando hoy de malformaciones congénitas. Decíamos que las malformaciones congénitas son todas aquellas malformaciones que están presentes en el bebé al momento del nacimiento. Esas son las malformaciones congénitas. Hay algunas de ellas que podemos prevenirlas, pero hay otras que no se pueden prevenir. Hay algunas que si el médico puede sospechar cuál es la posible causa, entonces el médico la puede prevenir. Aquellas que son producidas por infecciones, por algunos medicamentos, por alguna sustancia que el médico puede controlar, puede prevenirla, pero hay muchas que no, que son de etiología desconocida y el médico no puede prevenirla. Señor director, vamos a comenzar a ver algunas de las malformaciones congénitas que pueden estar presentes durante el embarazo. Miren, esta es una malformación donde, miren, el bebé se forma, pero la parte inferior no se formó en este bebé. La extremidad superior se formó, pero la parte inferior, una sola parte, se formó una pierna, la otra parte no se formó. Vamos a ver la otra imagen, señor director. Miren, aquí tenemos una imagen, un bebé malformado, miren que no tiene extremidades superiores. Eso se llama amelia. Y esas extremidades superiores que le faltan, se debieron muchos niñitos nacieron con estos problemas en el siglo pasado por el uso de una sustancia que usaban las pacientes para los malestares del embarazo. Ese medicamento se llamaba talidomida, que era un medicamento que se usó mucho en el siglo pasado para las pacientes cuando tenían muchas náuseas y vómitos del embarazo. Ese medicamento mejoraba la náusea y el vómito, pero después se comenzó a ver que muchos niñitos de esas pacientes que usaban esos medicamentos o les faltaba un pie, o les faltaban los 2 pies, o les faltaban los 2 brazos, y se dieron cuenta que ese medicamento causaba muchas malformaciones congénitas y fue sacado del mercado. La otra imagen, señor director. Esta aquí, miren, es un niño, eso se llama anencefalia.
son múltiples las cosas que pueden, los medicamentos y las sustancias que pueden producir este tipo de anomalía. Por ejemplo, una paciente con fiebre alta por varios días puede hacer anencefalia. Algunas enfermedades virales pueden producir anencefalia. Problemas de deficiencia de folatos, de ácido fólico, pueden producir hidrocefalia en este tipo de pacientes. Hay muchos medicamentos, como los que se usan para la epilepsia, para la depresión, los antidepresivos, se han relacionado mucho con este tipo de anomalía que se llama anencefalia. Ustedes se fijan que no se les forma el cerebro. Estos niñitos mueren. Inmediatamente nacen, 1 hora o 2 horas después de nacer, mueren porque no tienen cerebro, ¿no? Eso se llama anencefalia. No se les forma el cerebro en estos pacientes y se mueren inmediatamente 1 o 2 horas después del parto. La siguiente imagen, señor director. Esto vemos acá, estos son fetos parásitos, donde un feto puede formarse encima de otro. Esas son malformaciones que pueden aparecer también en algunos tipos de pacientes. La otra imagen, señor director. La otra, sirinomelia. Miren, una niña en forma de sirena. Estas son malformaciones que pueden ocurrir, ¿no? Porque el mesodermo en la parte inferior, en el periodo embriológico, no se forma adecuadamente el mesodermo, y miren cómo están fusionados los miembros inferiores como si fuera una sirena. Eso realmente existe. Eso se llama sirinomelia, esta malformación congénita. Esa malformación congénita, la mayoría de estas malformaciones tienen otro tipo de malformaciones y la mayoría de los niños mueren, pero hay algunas que pueden sobrevivir. Hay muchos pacientes que tienen esta forma de sirena y andan en silla de ruedas. Algunos sobreviven, poca cantidad, pero algunos pueden sobrevivir, porque la gran mayoría tienen múltiples malformaciones congénitas cardíacas y se mueren en los primeros 2 o 3 días o en las primeras horas, pero hay un % bien bajo que logran sobrevivir y viven toda su vida en una silla de ruedas. Eso se llama sirinomelia, es como una sirena. Por eso ustedes van a ver, pues, realmente hay personas que nacen y pueden parecerse a una sirena. Miren cómo se fusionan, todas las extremidades anteriores se fusionan y es por una anomalía congénita. La otra imagen, señor director. Miren esto aquí, un niño con un ojo en la parte media de la frente, se llama cíclope. Eso no lo hemos visto realmente en la calle, porque esos niños, cuando nacen con esa malformación, se mueren de una vez, casi en las primeras 2 horas después del parto mueren, porque tienen ese ojo en el medio de la frente, pero a nivel intraabdominal tienen muchas malformaciones que son incompatibles con la vida, principalmente a nivel del corazón. Tienen malformaciones cardíacas graves, incompatibles con la vida, y por eso mueren casi todo en las primeras 2 horas de vida. Por eso es que casi nunca nosotros podemos ver un cíclope en la calle, porque cuando eso tiene esta variedad de malformación, tiene malformaciones cardíacas graves, casi incompatibles con la vida, y por eso la mayoría mueren en las primeras 2 a 3 horas después de nacer. Entonces estamos viendo que pueden haber muchas malformaciones. Hay otras malformaciones que son más leves, como son, hay malformaciones cardíacas que son compatibles con la vida. Muchos pacientes nacen con malformaciones cardíacas que pueden realizarse cirugía y sobrevivir, o malformaciones cardíacas que, aunque con tratamiento, pueden también sobrevivir. Hay otras malformaciones que la paciente no pueden sobrevivir, pero hay muchas malformaciones que son compatibles con la vida. Entonces, por eso es que yo decía que ustedes vieron, hay muchas malformaciones de bebé que cuando nacen mueren inmediatamente porque no se formaron bien. Hay muchas de estas que nosotros podemos prevenir, la verdad, como son las que se deben a infecciones, muchas veces infecciones virales, infecciones por parásitos, enfermedades crónicas de la mamá, que si tú la tratas adecuadamente, previene que ocurran esas malformaciones. La paciente tener cuidado con el uso de medicamentos y de antibióticos y de algunas drogas en el periodo embrionario de la 3ª a la 8ª semana para prevenir cualquier malformación de esta que pudiera afectar al bebé. Tenemos que tener mucho cuidado con la paciente. Por eso es que la paciente,
durante el embarazo, ustedes ven que el médico se encarga de darle sus nutrientes necesarios, como son sus vitaminas, su ácido fólico, su calcio, muchas veces su proteína, darle todos los nutrientes necesarios para prevenir malformaciones congénitas. Por ejemplo, la deficiencia de yodo puede causar malformaciones. Entonces, por eso es que la paciente tiene que tener una dieta adecuada durante el embarazo y usar los nutrientes necesarios para suplir todos los requerimientos del embarazo. Y esto ocurre cuando una paciente tiene un chequeo prenatal regular. Una paciente que va al chequeo de su médico todos los meses, como su médico se lo indique. Porque así el médico, cualquier alteración que pudiera aparecer, la detecta a tiempo y pone esa paciente en tratamiento y evita problemas como estos. ¿Ustedes creen que a esta altura de juego que estamos, desde que una paciente tenga un niño con labio leporino, paladar hendido, un niño con los labios leporinos y paladar hendido, porque yo creo que tenemos una imagen ahí, señor director, del labio leporino y paladar hendido, que una paciente tenga eso porque la mamá no tomó ácido fólico? Mira, a ver, señor director, yo creo que la última imagen de hay un niño con el labio leporino abierto. No es posible que una madre o una anencefalia, una madre nazca un niño, o sea, que un niño nazca de una madre porque la mamá no tomó adecuadamente sus nutrientes durante el embarazo, porque no tomó adecuadamente su cantidad de ácido fólico diario, porque ella no tomó las vitaminas del embarazo, porque ella no tomó ácido fólico durante el embarazo. Eso no está bien. O que una madre le dé una rubeola embarazada porque ella no se puso su vacuna antes de quedar embarazada, una vacuna para prevenir la rubeola. Eso no debe ser. Eso no debe ser. Porque ya ahí esas son cosas que las podemos prevenir. Tenemos que cuidarnos, ahí son cosas que se pueden prevenir. Una paciente usted le pone su vacuna rubeola desde antes, y ahora se le pone desde niñas, las vacunas se están pudiendo a todos los niños, su esquema de vacuna. Que una paciente que no se puso el esquema de vacuna y está embarazada y le dio una rubeola. Oiga, eso no está bien. O que una paciente, porque no estaba tomando las vitaminas, el ácido fólico, viene el niño, nace deformado. Labio leporino, paladar hendido. Eso no está bien. Por no tomarse una tabletica diario de ácido fólico, que un bebé le salga así, como está la medicina hoy en día, con los avances que tiene la medicina, no debe ser. Entonces, por eso es la importancia de los chequeos prenatales. Porque muchas malformaciones pueden evitarse. Hay muchas que no se pueden evitar, pero hay muchas que sí se pueden evitar. Y una madre que tenga un chequeo prenatal adecuado, que vaya todos los meses al chequeo con su médico, esas malformaciones que son evitables, es difícil que aparezcan en esa paciente. Pueden aparecer aquellas que el médico no puede evitar, que son muchas, pero por lo menos esas que son evitables no van a aparecer porque el médico va a orientar a su paciente y le va a dar los nutrientes necesarios para que muchas malformaciones de estas no aparezcan. Muchas pacientes, por ejemplo, son diabéticas y no lo saben. O muchas pacientes hacen diabetes en el embarazo. O muchas pacientes son diabéticas y no te llevan su tratamiento. Si no llevan su tratamiento adecuado, es un problema en el embarazo. Muchas pacientes hacen aborto a repetición porque son diabéticas y no llevan su tratamiento. O porque son diabéticas y no lo saben. Y como no lo saben, no llevan tratamiento. Tienen 3 y 4 abortos corridos, consecutivos. Pacientes que tienen problemas en la tiroides y no lo saben. Y están teniendo varios abortos. Entonces, de ahí la importancia de que la paciente vaya a su chequeo prenatal para prevenir las malformaciones congénitas, señores. Y para prevenir las complicaciones del embarazo. Hoy en día la gran mayoría de las pacientes
están yendo a su médico, están yendo a los hospitales, están yendo a su ginecólogo y están teniendo un chequeo prenatal regular. Eso es importante porque eso puede disminuir la mortalidad materna e infantil también. Un buen chequeo de la mamá, un buen chequeo del embarazo, se va a traducir con un buen parto y un nacimiento de un niño sano. Por eso es que la madre tiene que ser responsable. Ir todos los meses al chequeo de su médico. Usar los medicamentos que su médico le indica. Sus vitaminas de uso diario. Su ácido fólico, su calcio, su proteína. En caso de que aparezcan infecciones, si su médico le pone su antibiótico, tomárselo al pie de la letra, para que al final la madre tenga un parto feliz y un niño en buenas condiciones. Entonces, ¿viste? La mayoría de los pacientes que se complican en el parto, en el embarazo, una gran mayoría son pacientes que no se chequean bien su embarazo, no son disciplinadas en el chequeo de su embarazo. Van de vez en cuando a chequearse, cuando se acuerdan o cuando pueden, un mal día. Hay pacientes que durante el embarazo se pueden chequear 3 veces o 2 veces. La primera vez van a chequearse y el día que van a dar luz. Entonces esas pacientes se pueden complicar. Porque a veces puede aparecer la hipertensión del embarazo, pueden tener anemia y llegan al momento del parto. La paciente llega en el momento del parto a dar a luz y tiene 5 de hemoglobina, una anemia severa, pero va a tener un parto, donde en un parto se pierden aproximadamente 500 cc de sangre y si es una cesárea 1000. Imagínate una paciente que llegó con 5 o 6 de hemoglobina. Imagínense parto. Hay que buscar sangre huyendo para ponerle antes que tenga el parto, porque si tiene ese parto con 5 de hemoglobina, inmediatamente tenga el parto, se muere. Porque cuando de inmediatamente el bebé salga la placenta, va a perder 500 cc de sangre y ella tiene 5 hemoglobinas, ¿qué va a ocurrir? Que va a fallecer. Entonces esa paciente llega así complicada. Hay inmediatamente no llega a buscar sangre y comenzarla a transfundir para que cuando llegue el momento que ella expulse el producto y salga la placenta, por lo menos no se dé sangre completamente. O que llegue con la presión altísima, 180, 120, con cefalea, y que en el momento del parto comience a convulsionar. Todo eso puede ocurrir, pero eso ocurre mayormente en pacientes que no son disciplinadas en su chequeo prenatal. Porque no es que no le pueda anemia, pero le da anemia, el médico la detecta. Mira, mi amor, tiene anemia, tómate esta vitamina, en vez de hacer, vamos a agregarte esta otra, tómatela 2 veces al día, vamos a ponerte una inyectada y aliméntate así, 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 para que sube esa hemoglobina para el parto. Apareció la presión alta, mira, la presión está alta, vamos a ponerte tu medicamento para que tu presión se normalice, a ver si la normalizamos y vamos a chequearte todas las semanas para ver cómo tú vas. Entonces así se pueden prevenir las complicaciones. Pero si el paciente llega así porque no es disciplinado en sus chequeos prenatales, pueden venir malformaciones congénitas. Un paciente que toma mucho alcohol todos los días, que fuma, que no se toma el ácido fólico, pueden venir niños con problemas. Entonces de ahí la importancia de que la mujer tenga un chequeo prenatal adecuado para evitar todas las complicaciones. Señores, si la paciente tiene un chequeo prenatal adecuado, disciplina en su chequeo de su embarazo, se va a prevenir en gran cantidad la mortalidad materna y la muerte de los bebés pequeños también. Todo eso disminuye. Si hay un buen chequeo prenatal, todo eso va a disminuir. Y eso es lo que quiere nuestro país, eso es lo que queremos, disminuir la mortalidad materna e infantil. La salud de un país por ahí es que se mide por la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Entonces tenemos que orientar a nuestra población para que se empodere, la mujer tenga disciplina, inmediatamente llegue embarazada, quede embarazada, para ir a su médico, al hospital, a chequearse su embarazo. Que si se siente mal su embarazo, ir al hospital para prevenir esos problemas que pudieran llevar
a un problema serio durante el parto o el puerperio en esas pacientes embarazadas. Señores, estamos en su programa Medicina al Día. Vamos a una breve pausa y en breve momento regresamos. El doctor Gabriel Morales, ginecólogo obstetra, ginecoplástico láser con posgrado en el Centro Médico UCE, Hospital Calderón Guardia en San José, Costa Rica, Pelosi Medical Center, New Jersey, y el Instituto de Rejuvenecimiento Vaginal con Láser de Los Ángeles, California, está prestando sus servicios de diseño y rejuvenecimiento vaginal con láser, ginecología, obstetricia, cirugía ginecológica, cosmetoginecología, criocirugía, infertilidad, colposcopía, entre otros servicios. Horario de consulta de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía y de 4 a 6:30 de la tarde. Visítenos en el Centro Hospitalario UCE, calle Presidente Enríquez número 3 en San Pedro de Macorís. Teléfonos 809-529-6111 y 809-223-7069. Ponga su salud íntima en manos profesionales y capacitadas. Varios años de experiencia y los equipos más modernos de la región están a su servicio. El doctor Gabriel Morales le espera. Para un diagnóstico seguro debe visitar Somarax. En el Centro de Alta Tecnología Diagnóstica Somarax, usted encontrará los servicios de sonografías, mamografías, rayos X, tomografías, laboratorio clínico y densitometrías para el estudio de la osteoporosis. Con un equipo médico altamente capacitado y la tecnología más avanzada. Somarax está ubicado en la calle Libertad número 1 frente al Hospital Dr. Antonio Musa con el teléfono 809-246-5448. Somarax, lo máximo en tecnología médica. Ya es tiempo de revolucionar el cuidado de tu piel. Es tiempo de láser. Es tiempo de EDC, que pone a tu disposición la tecnología láser número 1 del mercado. Fotona, 2 equipos láser para rejuvenecimiento en tercera dimensión, levantamiento de mamas, glúteos, brazos y muslos, estrías, cicatrices, ronquidos, acné, varices, hongos en las uñas, depilación, entre otros. Escoge la perfección. Visita Láser Clinic EDC, calle Club de Leones 29 frente a la Escuela Laboral. Teléfono 809-529-1384. Láser Clinic EDC, dando vida a tu belleza. Programa Medicina al Día. Les recordamos a nuestros amigos televidentes que el programa los sábados es en vivo, donde pueden hacer su llamada y participar en el programa, y que los domingos de 7 a 8 de la noche el programa se repite. También que pueden ver su programa en Facebook Live, en vivo, ahí en Extremo Channel. Ahí ustedes pueden ver su programa en vivo, ahí en Facebook Live, pueden ver el programa también. Señores, en los últimos tiempos, realmente, todo lo que es la mortalidad materna, todo lo que es las malformaciones congénitas, todas esas enfermedades graves del embarazo, han ido disminuyendo. Pero tenemos que seguir trabajando para que sigan disminuyendo cada día, para que nuestras madres no sigan falleciendo por un problema de un embarazo, de un parto, de un puerperio. Por ejemplo, hemos visto que en los últimos años, la mortalidad que antes estaba alta por esos problemas de los abortos, en los últimos años eso ha disminuido. También la mortalidad materna en nuestro país ha ido disminuyendo cada año. Entonces, pero tenemos que seguir trabajando con nuestra paciente, tenemos que seguir orientando a nuestra población para que cada día siga disminuyendo lo que es la mortalidad materna, la mortalidad materno-infantil. Tenemos que seguir trabajando, ha disminuido, pero tenemos que seguir trabajando y seguir trabajando para que cada día siga disminuyendo. Que las pacientes estén orientadas y nos puedan ayudar al médico, puedan ir a tiempo a los hospitales, a las clínicas,
para recibir tratamiento de manera oportuna y prevenir todas esas complicaciones que pueden producir mortalidad materno-infantil. Por eso hoy en día la gran mayoría de las madres inmediatamente salen embarazadas, van a su médico de manera rutinaria a chequearse su embarazo, se están tomando los medicamentos como se lo indica su médico. Cuando sienten cualquier molestia o algo extraño, van a su médico aunque no le toque cita. Dice, no, a mí no me toca cita tal día, pero yo me siento mal, eso que yo me siento no está bien, y van a su médico. Entonces, los pacientes ya se están orientando mucho más cada día y están contribuyendo a eso, a que disminuya cada día la mortalidad materno-infantil. Las pacientes se están tomando su medicamento, las pacientes se están tomando su nutriente, no se están descuidando a la paciente. Entonces, como las pacientes están colaborando, nosotros los médicos tenemos que seguir trabajando fuertemente junto a ella para que cada día logremos disminuir la mortalidad materno-infantil. Orientamos en muchas pacientes que muchas veces dicen, bueno, que una tacita de café en el embarazo, el café no es bueno. Una paciente se beba 4 o 5 tazas de café al día, puede tener problemas con el embarazo. Miren que son cosas que ¿quién no toma café? Pero una embarazada debe saber eso. Más de 4 tazas de café al día es perjudicial en el embarazo. Cigarrillos, más de 4, 14 cigarrillos al día. Hay estudios que demuestran que una paciente que se fuma de 10 a 14 cigarrillos al día, la probabilidad de aborto es de un 80%. Una paciente que se fume más de 14 cigarrillos al día, la probabilidad de aborto es bien alta. Alcohol. Hay pacientes, no, porque yo, es una copita que yo me tomo, una cervecita a la semana, 2 cervecitas a la semana. No. Oye, el alcohol produce muchas malformaciones congénitas. Muchos niños que nacen malformados. Muchos niños que se pierden, que producen aborto, que se expulsan como aborto. Otros tienen malformaciones congénitas. Y muchos de ellos nacen con retardo mental. El alcohol es la causa número 1 de retraso mental en los niños. Causa principal de retraso mental, el uso del alcohol. Una mamá que le guste tomar alcohol, cerveza, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, tomando cerveza, alcohol, cualquier tipo de alcohol, resulta que el niñito le sale después retrasado mental. Porque la madre no fue responsable durante su embarazo. Eso no está bien. Madres que usan droga en el embarazo. Los niños pueden nacer con malformaciones. Puede hacer desprendimiento de la placenta antes del parto, desprendimiento prematuro de placenta, el uso de muchas drogas como la cocaína. Entonces la madre tiene que ser cuidadosa y tiene que cuidar su embarazo con los medicamentos y las sustancias que usa para prevenir daño a su bebé. Yo recuerdo hace varios años, yo tenía una paciente que se fumaba 2 cajetillas de cigarrillo al día, imagínense usted, era una francesa. Ella me decía, doctor, es que yo desde los 12 años estoy fumando. Y era joven, ya está fumando a los 12 años, ya tenía como 28 años. Pero se fumaba 2 cajas de cigarro al día. Y ese era su primer embarazo, 28 años. Yo recuerdo que yo le dije, mira, tú tienes que dejar de fumar. Yo sé que tú no vas a poder así, pero por lo menos baja la cantidad, baja 2 cigarros al día, a ver, porque si te fumaste más de 14, eso está demostrado que puede tener un aborto. Ella no pudo. No pudo. Ella, por lo más que pudo, bajó a como 1,5 cajas al día. Abortó la paciente por el uso del cigarro. Y lo bonito es que se lo explicamos a ella y
junto con su pareja y se le explicó el problema. Cuando ella me dijo que se tomaba 2 cajas de cigarro al día, con un embarazo de 5 semanas, imagínense usted. Nos cansamos de explicarle bien, pero ella dijo que no podía y que no podía, y lo intentó y volvió a la semana y que no podía. Y como a las 7 semanas abortó. Entonces, para que ustedes vean que hay cosas, por ejemplo, el cigarro, el alcohol, el café, que muchas veces el paciente le da problema dejarlo. Y entonces vienen ese tipo de complicaciones. Los antibióticos no, porque por ejemplo los antibióticos que hacen daño, los antibióticos que la paciente usa generalmente se lo indica el médico. Y el médico ginecólogo sabe qué antibióticos hacen daño y cuáles no, qué medicamentos hacen daño y cuáles no. Pero sí tenemos algunas pacientes, por ejemplo, que tienen algunas enfermedades antes de quedar embarazadas. Por ejemplo, una paciente que sea que sufra de depresión, ¿verdad? O una paciente que sea epiléptica, que usa su medicamento para la epilepsia o que usa los medicamentos para la depresión. Entonces tenemos que decirle, por ejemplo, que tenemos por lo menos que quitárselo por un periodo de tiempo o disminuirle la dosis para tratar de prevenir complicaciones. Hay algunos medicamentos del embarazo que producen daño de la hipertensión en el embarazo. Hay pacientes que son hipertensas antes de quedar embarazadas y usan sus medicamentos antihipertensivos. Pero hay antihipertensivos que no se usan en el embarazo. Por ejemplo, los inhibidores de la ECA, por ejemplo, el captopril, el enalapril. Hay pacientes que son hipertensos. Una paciente, por ejemplo, de 35 años, 34 años, que es hipertensa y su cardiólogo le tiene captopril para su presión. Y ese medicamento le va excelentemente bien a ella, porque le mantiene su presión bien controlada. Pero resulta que ella se embaraza. Entonces tenemos que quitarle ese antihipertensivo, porque se ha demostrado que ese antihipertensivo puede producir malformaciones congénitas, óbito fetal, puede producir malformaciones congénitas o óbito fetal, o que el bebé se pierda. Entonces, salió embarazada, usa ese medicamento para la presión y dijo, bueno, mi amor, tenemos que quitarte ese medicamento que tú tienes para tu hipertensión, tenemos que cambiártelo por otro para prevenir complicaciones, porque ese te puede causar problemas. Como yo decía ahorita, hay pacientes que les gustan tomar ansiolíticos para dormir, que les gusta tomar diazepam, tranquilizante, para dormir. Entonces, inmediatamente la paciente se embaraza. Uno dice, no, mi amor, tú tienes que dejar esos medicamentos. Trata de dormir, ponte a ver televisión. Pero tienes que dejar esa medicación que tú usas para dormir, porque se ha demostrado que esos medicamentos, como el diazepam y hay muchos ansiolíticos, pueden producirte malformaciones o problemas con tu embarazo. Problemas más tenemos, por ejemplo, la paciente es epiléptica. Esos medicamentos pueden hacer daño al embarazo, pero a veces no se lo podemos quitar todo, porque a veces no hacen crisis. Hay pacientes que si están sin su medicamento comienzan a hacer crisis epiléptica. Entonces, ¿qué hacemos? Le podemos bajar la dosis a esa paciente. La mandamos donde su neurólogo, le explicamos del problema y él logra bajarle la dosis o ponerle un medicamento más nocivo también. Pero no lo puede dejar en ese tipo de pacientes. Pero tenemos que tener eso pendiente. Tenemos que tener eso pendiente porque o si no, pueden venir los problemas. Si es una paciente diabética, no, mi amor, tú tienes que tomar tu medicamento para tu problema de tu diabetes. Que si tu diabetes se mantiene controlada, tú vas a tener tu embarazo normal. Pero si tú no llevas el tratamiento adecuado de tu diabetes, esa diabetes se puede decompensar y puede tener tu bebé problemas y tú misma también, porque se puede complicar. Entonces, todo esto es bueno conversarlo con los pacientes. Saber que una embarazada no puede estar tomando cualquier calmante para el dolor. No puede usar cualquier antibiótico. Que su médico es el que debe indicarle el analgésico que debe usar, el antibiótico que debe usar, los medicamentos que tiene que usar para evitar muchas malformaciones congénitas como esas que vimos, que muchas son evitables, otras no.
un 40% se pueden evitar, hay un 60% que no. Pero un 40% de las malformaciones, más o menos un promedio de un 40%, pudiéramos evitar esas malformaciones. Entonces, tenemos que saber eso. Hay muchas que no se pueden evitar, pero la gran mayoría que no se pueden evitar, se lo orientamos a la paciente sobre eso y podemos evitar. Las que se pueden evitar, podemos, tratando a la paciente adecuadamente, con un buen chequeo prenatal, evitar que esto ocurra. Muchas veces nos damos cuenta de las malformaciones con sonografía, una sonografía, otras veces con estudio de líquido amniótico cuando la sospechamos, amniocentesis. Otras veces no nos damos cuenta. Le hacen múltiples sonografías, dicen que no tiene nada. Y cuando el bebé nace con esa malformación. Eso ocurre muchísimas veces. Hay muchos síndromes, como el síndrome de Down. Por eso la edad también es importante para malformaciones congénitas. Una paciente con embarazo después de los 40 años de edad, las posibilidades de malformaciones son mayor. O el paciente muy jóvenes también. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo presente. Bueno, señores, ya hemos llegado al final de su programa Medicina al Día. Esperemos que esta orientación sea de interés para todas nuestras pacientes para disminuir todos esos problemas que pueden repercutir durante el embarazo. Hemos llegado al final, le habló el doctor Gabriel Morales, nos vamos a ver el sábado que viene, si Dios quiere. Buenas tardes.